Doctor Alcerro, se le solicita ingrese en este momento al estudio de grabación del Centro Médico Hondureño, donde en unos momentos dará inicio la sesión posturno, el primer podcast médico de Honduras. Bienvenidos a otro episodio más de la sesión posturno, el primer podcast médico de Honduras, un programa sin salas de espera, donde su médico siempre estará a tiempo y donde abordaremos los tópicos más relevantes en salud, haciéndolo sin agujas y con buena letra. El día de hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a la doctora Nancy Villatoro y vamos a ahondar específicamente sobre lo que es el neurosueño. Fascinante, hemos tenido una pequeña conversación previa y ya diría yo que me voy considerando candidato para tratamiento en este tipo de patologías y este tipo de problemas. La doctora Nancy Villatoro es médico neuróloga y además con especialidad en neurociencias, una subespecialidad en medicina del sueño, con un vasto de experiencia en el diagnóstico y el tratamiento de aproximadamente o más de 100 trastornos del sueño, manejo de ventilación mecánica en pacientes con apnea obstructiva del sueño y disturbios neuromusculares. De igual manera, con aquellos que tienen también un poquito de hipoventilación pulmonar. Ella se entrenó en la Universidad de Sao Paulo en Brasil y tiene además mucha experiencia en el conocimiento clínico, neurofisiológico, neuropatológico y así de igual manera con correlación multisistémica y fisiología del sueño. Doctora, eso es un vasto currículum, bienvenida, muy agradecido que esté con nosotros. Y bueno, espero que no sea la primera, sino que una de muchas que ahora podemos compartir. Bienvenida. Gracias, un gusto estar con usted el día de hoy y con sus oyentes. Definitivamente sueño es una pandemia, lo podemos llamar que es un problema no solamente personal, sino que es un problema de salud pública. Sí. Estamos teniendo serios problemas de sueño, tiene que ver. Ya lo teníamos antes de la pandemia y la pandemia nos vino a detonar el sistema, todo nuestro ciclo, todo nuestro ritmo, toda nuestra rutina. Comenzamos a perder todo nuestro ciclo día y noche y aparte de la pandemia comenzamos a tener mucha más prevalencia de otros problemas de sueño. Hoy en día incluso la Sociedad Americana de Sueño está clasificando nuevas enfermedades de sueño que se han venido como a florecer en estas épocas. Para mí es un placer estar el día de hoy con ustedes. Me encanta su temática porque, como le comentaba, entre más educada la persona, es más fácil para nosotros tratarla. Y como decimos, conocimiento es poder. Claro. Ahora, hablando del sueño, siento que a veces lo definimos como una cosa única, que solo es que no cumplo ciertos requerimientos de descanso. Pero si usted ha estudiado ampliamente y existen más de 100 trastornos del sueño, entonces digo, va mucho más allá que no cumplir con un, entre comillas, requisito de descanso. O estamos a la inversa diciendo de que hay más de 100 causas, digamos, que pudieran alterar ese patrón. ¿Cómo definiríamos, tal vez para empezar, alteración del sueño? Cuando nosotros hablamos de enfermedades del sueño, nosotros tenemos, hay que como una filtración. Tenemos enfermedades que nos producen problemas de sueño, que son como comorbilidades. Okay. Y tenemos enfermedades primarias de sueño, que solo se producen única y exclusivamente cuando la persona duerme. Entonces, okay, eso es importante. Cuando tenemos un trastorno de sueño como tal, son enfermedades que se producen única y exclusivamente cuando se duerme. Así usted duerma de noche o así usted duerme sentado en una silla. Su enfermedad se manifiesta. Sí. Cuando nosotros hablamos anteriormente, se creía que el sueño, como lo acaba de decir, era como un proceso de regeneración, que era para nosotros descansar. Y la palabra que les encanta a mis pacientes, doctora, ¿para qué dormir tanto si cuando me muera voy a dormir el tiempo suficiente? Sí. Sí, no, bueno, yo es expresión que de pronto he utilizado en algún momento también. Gracias a la tecnología, nosotros hemos comenzado a identificar o a caracterizar o a poder demostrar científicamente lo que sucede
cuando nosotros dormimos. No solamente descansamos, nuestro cerebro es más activo cuando estamos durmiendo que cuando estamos despiertos. Ok. Tenemos cierta homeostasis. Es como un balance que se produce. Por eso es que es importantísimo el sueño. Tenemos ciertas hormonas que se producen única y exclusivamente cuando nosotros dormimos. El sueño tiene que ver con sistema inmune, tiene que ver con dolor, tiene que ver con corazón, tiene que ver con memoria. Hoy en día estamos teniendo una pandemia de déficits cognitivos. ¿Y qué es lo que nosotros hemos perdido? Sueño. Interesante. Entrando en eso, me imagino que lo hablaremos mucho más extensamente, pero claramente las fases van a determinar en realidad qué cosas suceden o qué situaciones o cambios dentro del cuerpo suceden dependiendo de la fase del sueño. Entiendo que lo poco que me recuerdo de mi entrenamiento de pregrado, existían 4 fases. Si no me equivoco, ¿sucede alguna cosa importante en cada una de ellas? A ver si me pudiera tratar de que lo explicáramos un poquito. Por supuesto. Nosotros el sueño lo clasificamos cronobiológicamente. Tenemos grupos etarios. Tenemos sueño en neonato, sueño pediátrico, sueño del adolescente, sueño del adulto y sueño del adulto mayor. Eso es importante. Ellos se caracterizan dependiendo de las concentraciones de la fase de sueño. Como se lo acaba de decir, son 4 fases. N1 y N2 es aquel sueño superficial. Cuando nosotros definimos qué es dormir, dormir es un fenómeno, es un proceso biológico reversible con pérdida de su entorno. Okay. N1 y N2, usted está durmiendo, pero todavía no tiene una pérdida completa de su entorno. Es aquel sueño superficial. Es cuando usted está durmiendo, pero usted sabe que su esposa fue al baño. O alguien llegó en la noche. Sí. Usted todavía está consciente, pero usted está durmiendo. O cuando usted está en la iglesia o en una reunión y usted... Claro. Y usted, no, yo aquí estoy. Pero usted estaba durmiendo. Sí. El N3 es el sueño profundo. Okay. Es el sueño reparador. Es donde se produce la hormona del crecimiento. Okay. En los niños es bien interesante porque en los niños, hasta cierta edad, nosotros no tenemos ni N1 ni N2. El ser humano, el cuerpo humano es maravilloso. Él solo hace N3 y sueño REM, que es la otra fase del sueño. Okay. ¿Por qué? En el N3 es donde se produce la hormona del crecimiento y cuando estamos niños, ¿qué necesitamos? Crecer. Claro. Y en el sueño REM es donde se consolida la memoria. ¿Y qué es lo que necesitamos cuando estamos niños? Aprender. Otra peculiaridad, el N3 es donde se termina de mielinizar nuestro cerebro. Nuestro cerebro nace inmaduro. Y solo en esa fase, única y exclusivamente en esa fase, es donde se termina de madurar ese cerebro. Entonces, por eso es que los niños tienen que dormir sí o sí. No es una opción de que se vaya a dormir a la hora de los papás y se va a levantar a las 5 de la mañana porque el bus de la escuela pasa a las 5:30. Claro. Es una cosa terrible. Muchas veces nuestras mamás nos dicen, es que tengo uno que me salió inteligente y el otro me le cuesta. Tiene uno que duerme y el otro no duerme. Entonces, las fases del sueño, N1, N2, N3 y REM, nosotros hacemos un ciclo cada 120 minutos. Lo mínimo que nosotros necesitamos son 4 ciclos. O sea, ocupamos 4 REM, 4 N3 en toda la noche. Correcto, o sea que durante la noche uno va pasando, llega un momento donde vuelvo a estar de alguna manera alerta al entorno y de ahí vuelvo a caer en un sueño más profundo. Okay. Y es algo cíclico. Okay. Y es como el monopolio. Si usted está en N1, N2, N3, se despertó, usted se vuelve a dormir instantáneamente. Sí. Pero no regresa a donde estaba. Reinicia el juego. Okay. Y eso nos pasa mucho a nosotras las mujeres. Nuestro sueño, también tenemos peculiaridades entre hombre y mujer. Sí. El sueño de nosotras es bastante sutil. Nuestro sueño tiene una mayor, es más condensado, el N1 y el N2. Eso tiene que ver con la biología. Somos mamás. Claro, más dependiente del entorno, de que los niños no estén llorando, de que sí. Y más aún si usted tiene un bebé. Usted duerme con un ojo y el otro está, su subconsciente está, que se va a despertar, que la cama, Entonces, pero nosotros, nuestra supresión,
tiene que despertarse o moverse por las posturas. Si usted, por ejemplo, pacientes con enfermedad de Parkinson, ellos tienen ese problema. Ellos tienen mucho dolor porque tienen rigidez. Hay un fenómeno, hay una enfermedad que ellos se acuestan en una postura y pasan 8 horas en esa misma postura. En la mañana no se pueden parar porque no pierden esa capacidad de moverse. Por eso es que sucede en los ciclos. Porque en el ciclo superficial, cuando usted hizo su primer ciclo, va para N1, es ahí donde usted se reacomoda, se pone o sea, usted, pero lo hace, eso es, no tiene conciencia. Claro. Usted no sabe a qué hora me quita los calcetines. Sí. O a qué hora me puse la almohada aquí, en qué momento. Yo siempre he tratado de hacer el experimento de si me acuerdo de qué lado me acosté. Porque yo voy a ver si me muevo o no me muevo, me voy a acostar del lado derecho y voy a tratar de acordarme cuando me levante si todavía estoy del lado derecho. Claramente nunca sucede porque el despertar es un poco estropeado. Es correcto. Pero ya claramente me dice que indiferentemente me voy a mover, va a haber un cambio durante la noche y probablemente no me vaya a dar cuenta, pues, precisamente. Nosotros los adultos nos movemos normalmente 10 veces por hora. Es normal, es fisiológico. Sí. Porque si no, tiene problemas de circulación, tiene dolor, aquella compresión, en la misma postura. Sí. Y en ningún momento de usted vencer las resistencias. Sí. Otro dato curioso es, por ejemplo, las personas me preguntan, doctora, ¿cuál es la posición preferida para dormir? Okay. ¿Cuál cree usted que es? Yo diría, pero eso es por mi especialidad y mi entrenamiento, que lo recomendado es de lado. O sea, volviendo de alguna manera a la posición fetal. Y luego porque mantiene de mi lado, de nuevo me enfoco, una postura más adecuada para la columna lumbar. Entonces, o toracolumbar. Es correcto, sí. Definitivamente. Pero existe otra condición. Usted puede dormir, usted dice, voy a dormir solo de lado. Es imposible. Sí. Solo que lo amarre a la cama. Claro. Porque se va a mover involuntariamente. Entonces, pero sí, la posición correcta, se han creado almohadas específicas. Sí. Hoy en día hasta tenemos camas que son eléctricas. Con niveles de elevación y estas cosas. Es correcto, que le elevan los miembros, que le elevan cierta postura. Entonces, pero en realidad los movimientos que usted tiene durante la noche cuando está durmiendo son involuntarios. Pero sí, lo correcto es dormir de lado. Tiene también otra importancia dormir de lado. Si usted tiene un poquito de sobrepeso, o si usted tiene una enfermedad, usted, por ejemplo, nació con una trisomía, tiene macroglosia, la lengua la tiene grande, y usted duerme boca arriba, usted se va a asfixiar. Claro. Literal, se va a morir. Y otra peculiaridad, no sé si las esposas siempre dicen, doctora, él solo ronca cuando está boca arriba. Entonces lo tengo que despertar para que se dé vuelta. Y tiene una explicación. Cuando dormimos boca arriba, como tenemos una relajación de nuestros músculos, la lengua se nos va para atrás. Y entonces ahí comenzamos con nuestro ronco maravilloso. Sí. Y luego, posturas boca abajo, ¿en realidad afectan o no afectan? ¿Deberían de ser más conciliadoras de sueño? En realidad, son las peores posturas que nosotros tenemos. Sí, boca abajo. Sí. Interesante. Ok, si definimos un poco los trastornos de sueño o las cosas que más comúnmente pudiéramos identificar, vamos a meter un término insomnio, para determinar aquello que puede afectar el sueño. ¿Cuál pudieran ser estas causas más comunes? Hay muchos que han mencionado de pronto el estrés del trabajo, de pronto poca actividad física, que normalmente tiende a crear como un cansancio al cuerpo y uno tiende a tener un poquitito mejor de calidad de sueño, pero ¿qué cosas comunes pudiéramos decir que son aquellas que principalmente afectan el sueño? Interesante pregunta. El insomnio de mis pacientes, un 85% no es insomnio. Ok, tenemos mal categorizado el término. Lo más importante cuando la persona llega porque no duerme. Sí. Esa es la queja. Pero no todo insomnio es insomnio. Tenemos insomnio como enfermedad, como tal, que se clasifica en agudo o crónico, dependiendo del tiempo de evolución del síntoma que el paciente está teniendo. Y tenemos el síntoma. Okay. Por ejemplo, si usted tiene rash, si le pica algo,
Usted va a venir conmigo no porque le pique el brazo, usted va a venir conmigo porque no duerme, pero usted no está durmiendo porque le pica o tiene dolor. Sí. Usted no está durmiendo, tengo semanas enteras de que no duermo, pero usted no duerme porque tiene dolor, pero en realidad no tiene insomnio. Entonces es bien importante nosotros hacer una buena anamnesis, hacer una buena historia clínica. La peculiaridad o la característica más importante cuando nosotros estamos ante un problema de sueño es que una consulta mínimo tiene que durar 1 hora, porque usted tiene que comenzar a preguntar hasta qué posición de cama tiene usted en el cuarto, la ventana, o sea, cosas que uno diría, ¿por qué me pregunté eso, doctora? Porque tienen mucha relevancia. Sí. Entonces, lo más importante es nosotros saber si tiene insomnio, si es insomnio como tal, o si es un síntoma, si es secundario a algo. Claro. Dentro de los insomnios, una de las principales causas es la ansiedad. Ok. Eso es, hoy en día somos una sociedad ansiosa. Entonces, esa es la principal causa que nosotros tenemos. Y tienen un fenómeno bidireccional con la depresión. La característica es que las personas ansiosas lo que tienen es dificultad para arrancar. Le cuesta. Sí. Y tenemos aquellas personas, cuando nosotros clasificamos el insomnio, le cuesta dormir, se despierta múltiples veces, que es el insomnio de manutención, o aquel insomnio terminal, que es aquella persona que se levanta a las 3 de la mañana y no se vuelve a dormir más. Entonces, cuando nosotros, siempre que nosotros, la principal, cuando el paciente tengo insomnio, ajá, cuénteme, tiene insomnio. Sí, me cuesta dormir. Entonces, uno comienza a investigar qué patologías pueden producir esas características. Sí. Pero si la característica es que el paciente tiene insomnio terminal, nosotros ya vamos pensando en otras enfermedades, no necesariamente la ansiedad. Okay. La depresión es una de las enfermedades que nos produce despertares terminales y es un síntoma incluso precoz de inicios de depresión. Tal vez no tiene que haber depresión el paciente tan evidente que no quiere comer, que no quiere bañarse, pero sí está teniendo un despertar muy frecuente. Doctora, me levanto a las 2, 3 de la mañana, pero como que si tuviera un relojito en mi cabeza y no me vuelvo a dormir. Entonces es un paciente que probablemente era ansioso, no se le trató correctamente, presentó insomnio, tampoco se le trató correctamente y evoluciona con depresión. Pero también existe viceversa. Si usted tiene depresión, siempre el paciente tiene una enfermedad psiquiátrica, siempre tiene que preguntarle sus hábitos de sueño. Porque a veces tratamos la depresión y dejamos de lado las enfermedades de sueño. Okay. Y es ahí cuando el paciente no responde correctamente. Entonces, causas son, usted tiene que identificar, cuando hablamos de insomnio, problemas ambientales. Lo que nos estaban comentando al inicio de la reunión. Sí. Si su papá llega tarde a trabajar, si hay ruido, si usted comparte la habitación con su hermano y su hermano escucha videojuegos, entorno. Su cuarto, hay una luz enfrente de su cuarto y esa luz no tiene cómo taparla. Entonces, ambiente. Después vienen las comorbilidades. ¿Tiene alguna enfermedad psicoafectiva? ¿Usted es ansioso? ¿Ha tenido episodios de depresión? Sí. Eso. También tenemos las enfermedades metabólicas. La principal de ellas es la tiroides. El hipotiroidismo está fuertemente asociado con insomnio. Tenemos también enfermedades cardíacas. Y tenemos enfermedades gastrointestinales. Entre ellas el reflujo. Sí. El reflujo nos produce insomnio de manutención. Entonces, eso es lo importante del diagnóstico del paciente. Porque no es una pastilla que le va a resolver su problema. Sí, a veces en realidad hay que tratar los alrededores o el entorno o las otras cosas que están produciendo que yo tenga inadecuado sueño y no necesariamente es, ok, mira, tómate esta pastillita que con esto vas a dormir. Ojo, porque probablemente no se va a llevar, no se llega al fondo. Ahora, platicábamos previo a arrancar si había algún tipo de tiempo y lo mencionábamos, si todo el mundo debe de dormir cierta cantidad. Me explicaba un poquito más en detalle que no necesariamente, que eso es bien personal, pero ¿cuánto pudiéramos decir en realidad que se recomienda? Debería de ser algo que le dé al cuerpo un tiempo o un sueño reparador. El tiempo mínimo son 4 ciclos, o sea, son 5 horas
para nosotros hacer los 4 ciclos de las fases de sueño. Menos de eso ya entra en criterio de insomnio. Personas que duermen menos de 5 horas ya es un criterio para decirle que tiene insomnio. Entonces, y el tiempo de sueño, las 8 horas es un número mágico. Usted no puede forzarse a dormir 8 horas. Si usted duerme 6 horas y se siente bien, no tiene por qué forzar a dormir 2 más, porque las recomendaciones, leí que tenía que dormir 8 horas, yo necesito dormir 2 horas más. Entonces, o aquellas personas que duermen 9 horas, tampoco es malo, porque eso es genéticamente. Nosotros tenemos nuestra genética propia. Tenemos los cortodormidores que duermen 5, 6 horas, 7 horas y son personas funcionales. Y tenemos los intermedios, que es la gran mayoría, que son 8 horas. Y los largodormidores que necesitan 9 o 10. Algo importante. Las personas piensan que solo el insomnio es una enfermedad. Personas que duermen poco piensan que es malo. La hipersomnolencia, que es el sueño excesivo diurno, eso es más severo que el insomnio, porque son enfermedades neurológicas primarias. O sea que dormir mucho es malo. Sí, y luego que muchas veces la tendencia es, las veces que lo he experimentado, es que si dormí mucho ese día, a veces el día se vuelve pesado o me siento con menos energía por ese, no sé, pasé mucho tiempo en la cama. Y eso normalmente lleva a la tendencia a que estoy con menos energía, que normalmente, como todo dicen, el extremo, los excesos siempre van a funcionar o van a estar en contra de nosotros. Mencionábamos también al inicio que no necesariamente, o al ser individualizado, este tiempo de que cada quien debe de estar, pues, o reparador o no reparador, pero cada quien tenía diferentes formas de dormir. Si realmente había alguna diferencia entre aquello o cómo establecer realmente cuando yo realmente he tenido buen sueño reparador. Me decía, mira, te despiertas espontáneamente sin necesidad de alarma. ¿Qué otras cosas pudieran decir o ser claves para determinar este tipo de dormir bien? Cuando nosotros, ¿cómo saber si estoy durmiendo bien? Sí. Tiene que tener un despertar espontáneo. Si yo lo invito a correr al Cerro Juan Alaínez a las 5 de la mañana o a la hora habitual que usted se levanta, usted se va a levantar, vamos. Sí. Pero si usted, no, un poquito más. O usted coloca 5 alarmas y está, significa que no está durmiendo bien. Otro fenómeno que nosotros observamos es el uso de cafeína o energizantes durante el día. Usted siente la necesidad de estar ingiriendo cafeína o algún energizante o Coca-Cola o azúcar porque siente un bajoncito. Otra peculiaridad, después de almuerzo, siente un bajoncito, siente como pudiera hacer una siestecita. Sí. Si no es una rutina. Los europeos tienen la rutina. Eso le iba a mencionar. Que después de almuerzo, claro. Pero es rutina. Claro. Eso es genético. O sea, es ya una rutina. Pero, por ejemplo, en su caso, si usted no está acostumbrado, porque no tiene tiempo, sí. Pero ha percibido que después de almuerzo hay alimentos que nos tienden a dar cierta somnolencia. Sí. Pero si usted tiene una calidad de sueño eficiente, no me le va a dar somnolencia. Sí. O sea, va a sentir un poquito de pesadez porque se comienza a actuar un sistema, nuestro sistema, tenemos el simpático y el parasimpático, y cuando usted ingiere alimentos comienza a activarse un sistema y eso tiende también a dar un fenómeno de sueño, pero no es algo que me lo va... Pero si la persona cuando no tiene un sueño reparador, la persona siente aquel... Claro. Y lo que es el café. Otra cosa, usted anda feliz. Usted puede andar en el tráfico y usted no le va a andar pitando a todo el mundo. Hoy en día, por eso es que tenemos una pandemia de sueño. Usted sale y todo el mundo anda irritado, anda de mal humor. Ahora, ¿pudiéramos adjudicar eso exclusivamente a falta de sueño? Por supuesto. Las personas que duermen son personas felices. Son personas que no están viendo el reloj cada 5 minutos, cada 5 segundos. Claro. Son personas que no están desesperadas. Son personas que afrontan la vida como, ok, está bien, está perfecto. Sí. Tiene que ver mucho con estado emocional. Si usted duerme bien, usted anda feliz. Y si usted duerme bien, y yo lo invité en la mañana a correr, sí.
Y si yo ese día no quiero en la mañana, pero lo invito a correr a las 6 de la tarde, vamos, perfecto, está bien. Eso sí, a la hora que usted va a dormir, usted se apagó. Así como que si fuera un interruptor. Sí. Ya, hasta aquí vi. Entonces, eso es lo bonito, que usted tiene su ciclo de sueño perfecto y su ciclo de día es perfecto. Entonces, esas son cosas que nosotros podemos autoevaluarnos qué tan bien estamos durmiendo. No, ¿es fácil despertarnos? Es fácil. ¿Necesitamos café? No. Tomo café en la mañana porque es una costumbre, pero un poquito. Ahí sí. murió. Pero no es que necesito, no es la necesidad. No es que usted pasa por un café y usted solo por el hecho de pasar o sentir el aroma, quiero un cafecito. Claro. Ahora, a mí me ha llamado la atención que muchas veces los extremos, o sea, se entiende un poquito más en el recién nacido o en los pequeños infantes que hacen periodos cortos porque la cantidad de energía que reciben por la alimentación se reduce, entonces duermen, comen, duermen. Ahora, el otro extremo, que es la tercera edad, tiende a tener este tipo de fenómenos, que son periodos cortos donde duermen un poquito más adecuado. Eso es porque neurológicamente ya el cerebro necesita algo adicional o ya no tiene la misma eficacia en las producciones químicas. ¿Cómo nos pudiera explicar a por qué es ese fenómeno que la gente en la tercera edad tiende a hacer? Nosotros tenemos sueño polifásico, que es el recién nacido, que es duerme, come, duerme, come, Sí. duerme, come. Nuestro sueño es monofásico, es un ciclo de sueño. El adulto tiende a tener cierta somnolencia, pero la característica que tiene el adulto es que él pierde la concentración de N3. Entonces, el sueño de ellos se vuelve un poquito más superficial. Ok. Pero siempre cuando nosotros tenemos nuestro abuelito que se queda dormido viendo Correcto. televisión, Sí. siempre hay que investigar enfermedades de sueño. Porque ellos no es que evolucionan o retroceden al sueño que cuando éramos bebés. No es que tenemos una involución, por decirlo así. Sí. Pero sí tenemos características en el adulto mayor que el sueño N3 es totalmente corto y por eso es que el sueño de ellos es oro. Porque el sueño donde descansan es el que más se acorta. Y si ellos tienen cualquier ruido o algún evento, al día siguiente se nos van a estar durmiendo. Ok. No sé si o sea, el sueño de ellos tiene que ser cuidado, así como Sí. cuidamos el de los niños, porque cualquier alteración se le altera. Otra condición que tienen nuestros adultos mayores son trastornos del ritmo. Se nos duermen a las 7 de la noche y se nos despiertan a las 3 de la mañana. También. Y el familiar piensa que está depresivo. Sí. Y entonces me lo llevan, me le dan medicamentos y nuestro abuelito no tiene depresión. Nuestro abuelito tiene un problema de sueño. Entonces ellos se me acuestan temprano a las 7, a las 3, 2 de la mañana están despiertos, todo el mundo está durmiendo, los nietos se acaban de dormir, Claro. se quedan en la cama. O sea, es un proceso, pero no son enfermedades como tal, son trastornos de ritmo que son observados en ciertos grupos etarios. Ok. Y una vez identificado ciertas características, digo, hay algún tipo de alteración de sueño, uno dice, ok, ¿qué procede? O sea, ¿cómo? Me hablaba previamente que generalmente vamos a hacer un monitoreo, pero ¿cuál sería el siguiente paso una vez que yo digo, mira, sí tengo, obviamente después de una conversación inicial, pero usualmente, ¿qué sigue después de identificar que pudiera haber algún problema de sueño? Tenemos diferentes estudios de sueño. Por ejemplo, para investigar insomnio, lo que tenemos es un actígrafo. El estudio se llama actigrafía. Es un estudio que dura de 7 a 14 días y lo que nosotros vemos es la cronobiología del paciente. Nosotros vemos a qué horas el paciente se acuesta. Acostarse es diferente con la hora de dormirnos. Sí. Eso es latencia de sueño. Vemos por 7 o 14 días cuántas horas de sueño el paciente tiene. También vemos los despertares y también vemos en qué momento el paciente se despierta y sale de la cama. Vemos los tiempos de inanición que el paciente realiza. Vemos también si el paciente realiza algún tipo de actividad física. Vemos cuánto tiempo el paciente pasa expuesto a la luz blanca, a la luz azul, Okay. a la luz roja y cuánto tiempo pasa expuesto a la luz solar. Esto todo se puede registrar con lo que ahora Con la me menciona. actigrafía. Sí. Sí. Okay. Ese es el estudio para nosotros identificar insomnio.
Tenemos otros estudios que son la polisonografía, que es la polisonografía tipo 1, tipo 2, tipo 3, pero esos estudios son para estudios de sueño. Sí. ¿Cómo le voy a hacer un estudio de sueño a usted si su síntoma o su queja es no duermo? Sí. No tiene sentido. Claro. No le puedo investigar sus sueños si usted no duerme. Entonces, claro, tenemos la mala percepción de sueño. Yo tengo pacientes que duermen 6 horas, pero si usted les pregunta, solo duermen 1 hora. Ok, ahí sí. Pero ahí, ¿qué es lo que falló? O sea, ¿cómo se puede decir que yo tengo esa percepción de que duermo 6, pero en realidad solo fue 1? Porque mi ciclo no fue real, porque fue muy superficial mi sueño. ¿A qué usualmente se le...? Porque se me despiertan hasta 115 veces por hora. Claro. Entonces usted mantiene esos sueños superficiales, N1, N2. Sí. Que usted cierra los ojos y usted... Claro, otra vez. Y entonces yo le pregunto, ¿durmió? Nadita. Yo sé todo lo que pasó en esta casa. No dormí ni un poquito, doctora. Pero en realidad durmió. ¿Por qué? Cuando yo le digo al paciente, cuando hacemos un estudio de sueño, una polisonografía tipo 1, yo le estoy viendo su cerebro. Yo estoy viendo actividad cerebral que solo se ve única y exclusivamente cuando usted duerme. Entonces no hay forma de que yo le diga, usted durmió, y usted, no, ya estuve despierto. Usted durmió porque yo vi grafoelementos de sueño. Así como tenemos grafoelementos cuando usted está durmiendo, también tenemos grafoelementos cuando usted está despierto. Entonces es por eso que nosotros sabemos se despertó. Tal vez cuando yo le digo se despertó 75 veces por hora, pero yo solo fui 1 vez al baño, doctora. Esos despertares son despertares inconscientes, duran 3 segundos. Sí. Entonces usted no tiene conciencia de sus despertares. Tengo pacientes, ahorita tengo uno que se me despertó 117 veces por hora. Pucha. Sí, claramente casi que 2 veces por segundo. Interesante. Hablábamos también previo que idealmente para mejorar estas condiciones, porque muchas veces, oye, pero es que tienes en realidad muy malos hábitos. Entonces, preparar el ambiente, ¿qué recomendaciones con respecto a mi área de dormir debe de estar incluida siempre en todo cuarto, en toda casa, en todo hogar? De entrada, lo primero que nosotros necesitamos es mantener nuestra rutina, establecer sus límites. Sí. ¿Hasta qué momento usted va a dejar de trabajar? ¿Hasta qué punto usted va a dejar de llevar el computador a su cama? Claro. Lo primero es usted establecer un límite. Aquí voy a dejar de ver redes sociales, aquí voy a dejar de contestar emails, aquí voy a dejar lo que sea, aquí voy a dejar de ver la serie. La serie se puede pausar y reiniciar el siguiente día. Sí. No es como antes, que si usted perdía el capítulo no tenía forma de verlo de nuevo. Sí. Y eso es lo más importante, establecer límites. Luego de usted establecer límites, establecer una rutina. Usted acostumbra a tomar baño antes de dormirse o identificar... ¿Sirve eso o no sirve? Sí, tiene una explicación fisiológica. Qué bueno que nos las comparta, porfa, porque igual que hay otros que dicen, no, tómate un vasito de leche tibia. Hay un montón de, entre comillas, mitos, pero estoy seguro de que muchos sí relajan un poco más el cuerpo. El baño también es individualizado. Hay personas que el baño tibio lo relaja y hay personas que el agua helada lo relaja. Entonces, eso usted le dice, te puedes tomar un baño y seleccionar si lo quieres tibio o lo quieres helado. Claro. Va a depender, porque hay personas que el agua caliente los despierta. Sí. Y eso es individualizado. Entonces, pero sí tiene una explicación. Lo que nosotros le decimos al paciente, tome baño, ya sea helado o tibio, póngase la pijama, tómese una infusión de algo tibio, incluso puede ser agua tibia. ¿Por qué? Cuando nosotros somos bebés, ¿qué nos hacen? Nos bañan, nos ponen aceite, nos ponen la pijama y nos ponen el pepito. Claro. Cuando usted hace ese estímulo, su cerebro, él tiene memoria. Entonces él comienza a retroceder, entonces me están preparando para dormir. Entonces por eso funciona. Por ahí va la conexión, es regresar a nuestras raíces. Claro, si usted tiene una enfermedad de sueño, una enfermedad primaria de sueño, no diciendo el insomnio, sino que hay otras enfermedades que producen insomnio.
por más que usted haga eso y no le funciona, no le va a funcionar. Entonces, ahí es cuando el vecino o el amigo, no, yo lo hice y no me funcionó. Pero nos va a funcionar, por ejemplo, si usted no tiene problemas para dormir, el problema es que no se duerme en la hora adecuada por tiempo, pero usted dice, no, yo quiero dormirme una hora antes de lo habitual. Entonces, usted puede hacer esa práctica, tomar baño, o sea, enseñarle a su cerebro que se quiere dormir un poquito más temprano. Claro. O que le quiere dar sueño un poquito más temprano, o se quiere dormir un poquito más temprano. Pero si usted tiene una enfermedad, usted puede tomar baño, usted puede hacerlo, y le van a decir, no, me puse con los pies para arriba, hice de todo y no me funcionó. Entonces, es ahí donde existen las enfermedades de sueño. Ok. Ahora, aparte de eso, claramente que no exista luz de ningún tipo natural, si uno puede conseguir sobre las ventanas algún tipo de cobertura que hay para reducir la cantidad de luz. Luego, me lo platicábamos, establecer claramente que la cama es exclusivamente para dormir. Entonces, que no haya televisor de ser posible. ¿Qué otras cosas que ya me imagino ha de tener una lista enorme de hábitos que podemos ir para crear un entorno más adecuado? Es importante lo que acaba de decir, doctor. La cama solamente tiene 2 indicaciones. Dormir y hacer el amor. Y ahí murió. Sí. Si usted se va a la cama a ver el teléfono, tiene varios fenómenos. La luz del teléfono, así sea en el modo oscuro, es suficiente para bloquear la liberación de melatonina. La melatonina se libera por ausencia de luz. La melatonina no da sueño. Es algo también importante aclarar. Sí. Usted se puede tomar un frasco entero de melatonina y no le va a dar sueño. La melatonina es como un interruptor interno. Ella lo que hace es que le dice a su cerebro que es el momento de activar la maquinaria para dormir, por decírselo así. Ok. Pero no es que da sueño, o sea, no es un medicamento indicado para insomnio. No es que usted se va a tomar una pastillita y se me va a... Sí, voy a tener muchos amigos decepcionados con ese concepto, porque sí son de su frasquito de melatonina. Y algo importante, nosotros producimos melatonina. Sí. Si usted introduce melatonina extra, su cerebro deja de producir. Porque voy a producir. Entonces comienza a tener alteraciones del ritmo. Entonces ya su cerebro no sabe qué es día ni qué es noche. Porque quien le da ese comando es la melatonina. La melatonina le sirve para eso, para identificar qué es día y qué es noche. Otra, respondiendo a su pregunta anterior. Sí. Los adultos mayores, ellos tienen alteraciones, tienen una atrofia en la glándula pineal. Y ellos no producen la cantidad similar a la de nosotros de melatonina. Entonces ellos comienzan a invertir el día con la noche. Y es por la ausencia de melatonina. Hay pacientes que sí la necesitan. Sí. Ok, bueno, entonces sí, aclarar a todos que estén afuera que de pronto sí puede servirles. Sí, esas personas lo hacen porque, la melatonina es natural, no me va a hacer ningún efecto. Créame que sí les va a hacer un daño y después van a terminar siendo pacientes míos. Entonces yo los espero. Otra cosa importante, lo que le comentaba del entorno, su almohada. Sí, definitivamente, pero eso lo va a determinar usted. Yo no le puedo dar una receta, una almohada blanda, porque yo no sé cuáles son sus preferencias. Pero si es idóneo, esa almohada no me gusta. O sea, usted tener también tiene que ver mucho temperatura, doctor. Eso es importantísimo. Sí. Nosotras, en la menopausia, nosotros tenemos muchos sofocos, calores. Claro. Y esa es una causa de insomnio. Por eso es que las mujeres, cuando entramos en la perimenopausia o ya en la menopausia, el insomnio es brutal. Pero en realidad no es insomnio, sino que son los síntomas de nuestras alteraciones hormonales. Entonces, lo que normalmente me está diciendo que va a pasar es que por calor me despierto en la noche y me altera el ciclo. Es correcto. O sea Entonces, usted tiene que establecer temperaturas. Si usted vive en un trópico, pues duerma con ropa idónea para el trópico. Si usted duerme en un lugar frío, pues duerma en un lugar. Porque cuando nosotros dormimos tenemos cambios de temperatura. Claro. El calor me lo va a despertar. El frío me lo va a despertar. Sí. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Usted tener una temperatura entre 21 y 23 grados. Que no le dé ni frío ni calor cuando usted tiene capacidad de controlar su entorno.
Pero sí es algo definitivamente relevante a la hora de nosotros dormir, porque el calor es una causa de insomnio. El frío también. Ok, perfecto. Bueno, ya vamos mucho más claros para ir preparando el terreno para dormir es de aquí en adelante. Otra consulta, el efecto, de pronto si nos tomamos algún tipo de licor, una copita de vino, una cerveza, que vamos a dormir mejor, no vamos a dormir mejor, afecta, no afecta. Yo tengo mis hipótesis en el sentido de que claramente aumenta la frecuencia que uno va a ir al baño, por ejemplo. O sea, dependiendo de la cantidad de alcohol, por el bloqueo de la antidiurética y tal. Pero al mismo tiempo, sí he notado la tendencia un poco más a que puedo, como que baja un poco el sistema, la actividad del sistema. Ok, muy buena pregunta, doctor. El mejor inductor, la mejor droga para dormir es el alcohol. Ok. Pero ¿por qué cree usted que la industria farmacéutica no ha hecho una pastilla de alcohol? Bueno, no sé la pregunta, pero sí me llama la atención de que porque no hace falta. Porque si es el mejor inductor, claro, la industria farmacéutica ya hubiese fabricado una pastillita de alcohol. Sí. Porque tiene dos fases. Una fase es inductora de sueño y la otra fase es neurotóxica. Le va a inducir sueño, pero a las 2 horas, 3 horas, dependiendo del metabolismo de cada persona. Sí. Lo va a despertar, se va a estar durmiendo, se va a estar despertando, se va a estar durmiendo y se va a despertar grave. Ok. Entonces, por eso es que la industria farmacéutica no ha creado una pastillita de alcohol. Pero de todas las drogas, para dormir, el alcohol es la mejor. O sea que sí existe una receta que diga, mira, antes de dormirte una copita de vino. No está esa indicación dentro de su arsenal. Porque si usted toma alcohol, lo va a dormir. Pero tiene la otra fase, que no hay forma de que usted la quite, la otra fase. Okay. Que es la fase de fragmentación, de deshidratación, que es donde hay una neurotoxicidad. Okay. Entonces, pero las personas que tienen insomnio son las personas que tienen un mayor riesgo de alcoholismo. Yo tengo pacientes que han llegado, mujeres, sí, a tomarse 2 cajas de Imperial. Puchica. Comienzan con una y duermen. Después a la semana o al mes, 2. Después no le funciona, 3, 4, Tremendo. 5. De repente comienza a ver... Buscando en realidad conciliar el sueño. Es correcto. Entonces eso produce dependencia. Cuando Claro. la persona se da cuenta, ya tiene 2 cajas en la mañana y no sabe en qué momento se las tomó porque se durmió, porque lo que ella quería era dormir. Claro. Entonces, las personas con insomnio son las que tienen un mayor riesgo de sufrir alcoholismo. Ok, entonces definitivamente descartado, no es una opción que sea como algo que podamos utilizar. Muchos de los temas o de las razones que creo por el cual la visitan va a estar relacionado con estrés. O sea, que creo que para mí es un término bien difícil porque todo el mundo lo maneja de una manera diferente. Hay quienes lo manifiestan, otros que no los manifiestan y que se ve reflejado de una manera más, a veces en la piel, o sea, mucho más psicosomática, digamos, que una causa real, que es que me veo tenso y paso ansioso. Entonces, ¿dónde o cómo manejar o cómo poder identificar si esto es parte de... y si existe alguna estrategia para poder librarnos un poco de todo esto? Definitivamente. De mi consulta, 95% de mis pacientes, usted les pregunta, no, yo no tengo estrés, yo no tengo ansiedad, no tengo ningún problema. El estrés usted no lo va a manifestar de día, porque usted tiene muchas cosas que hacer. Usted anda ansioso, anda estresado, algo le preocupa, pero su día a día no deja que usted se centre en aquello. Claro. Porque usted tiene que hacer eso. Llega la noche, desborda. Ahí usted está, que esto, que lo otro, que comienza a pensar, el estrés que le está produciendo, todo se le impacta, como que se le va acumulando, se le acumula y se le acumula. Sí. Y eso hace que usted no duerma. Entonces, existen, cuando nosotros, el mejor tratamiento para nosotros tratar el insomnio, y principalmente el insomnio, que es secundario o provocado o inducido por estrés, se llama terapia
cognitiva del comportamiento. Es la mejor forma de nosotros contrarrestar porque todos somos estresados. O sea, vivimos en una sociedad estresante. Sí. No hay forma de que alguien me diga, no, yo no me estreso por nada. Existen enfermedades que sí producen eso, ¿verdad? Que son las personas isoeléctricas, que no tienen ninguna emoción. Pero es difícil que hoy en día usted no lleve algún momento, algún episodio de estrés. Sí. Lo más importante es usted identificar qué lo estresa. Eso es lo más importante. Usted saber si tiene o no tiene algo que lo está perturbando. Y tal vez usted no lo manifiesta en el día. Usted ve a la persona tranquila y usted dice, pero no tiene nada, o sea, ¿por qué se estresa esta persona? Pero solo esa persona, solo uno sabe lo que uno está sintiendo. Entonces, lo más importante es nosotros conocernos a nosotros. Identificar ese punto. Esto me estresa. Ir al banco me estresa. Una tarea que yo les dejo a mis pacientes, hágame una bitácora. ¿Qué le estresa? ¿O qué le gusta? ¿Y qué no le gusta? Regresan y, doctora, ir al banco me estresa. Ese día no dormí porque no me gusta ir al banco. Claro. O sea, pequeñas cosas que usted no le preste atención, porque no le preste el interés idóneo porque es su día a día. Exacto. Sí, entonces, son actividades que normalmente estamos realizando que no se supone que deberían de tener un efecto, pero de alguna manera sí están teniendo. Bitácora de actividades de alguna manera que me producen agrado y que me desagradan, porque mi paciente es una cosa interesante porque ellos regresan, a unos les gusta. Sí. Una de las complicaciones que yo tengo, los pacientes que han experimentado consulta conmigo, ellos saben, yo tomo mi tiempo. Sí. Y la limitación que yo tengo es que no les gusta escribir. No nos gusta escribir. No. Sí. No nos gusta hacer tareas en realidad. Claro. Porque yo le dejo tareas y dejo ciertas tareas y el paciente a veces no regresa a mi consulta porque no hizo la tarea. Solo que el paciente no sabe que la tarea fue direccionada para identificar aquello que me le da el stop. Sí. Y cómo trabajar con aquello. Es bien interesante. Y lo más interesante es que el paciente se da cuenta. Tengo pacientes, doctora, me estresa que mi esposo tire la puerta y yo no me había dado cuenta. Entonces, eso es lo interesante. Pero lo más bonito es cuando usted comienza a identificar esas cosas, usted después hace otra tarea, qué cosas son modificables. Claro. Y qué cosas no son modificables. Sí. Por ejemplo, yo tengo esposas o esposos que le molesta el tono de voz de la pareja. ¿Y cómo modifico eso? No, definitivamente solo cambiándola. Sí, digo, no es la solución ideal, pero, no, pero claramente puede volver a dormir si cambia la esposa. Bien, sí, no es una situación fácil. Así son mis consultas. Ok. ¿Cómo determinar, o volviendo a la fase del sueño, que a mí siempre me han dicho que lo que hay que alcanzar es la fase REM? Eso supuestamente es como que supuestamente es lo más profundo y que, perdón, que hay fase REM y fase no REM y de pronto ahí ¿cómo pudiéramos determinar su importancia o por qué tan relevante? ¿Qué sucede en cada una de esas fases que decimos tenemos que alcanzarlas y tienen que suceder, como lo mencionaba previo, 4 veces durante una noche? El sueño REM es nuestro sueño más importante. Neurobiológicamente es el sueño de supervivencia. Tiene que ver con memoria, tiene que ver con la hormona, con la testosterona. Sí. Tiene que ver con con cierta estabilidad o una homeostasis que nosotros llamamos de la lectina y la grelina, que son las hormonas del apetito. Tiene que ver, por ejemplo, usted va manejando y un cráter típico aquí en nuestra capital. Sí. Usted ese día va a dormir. Y su cerebro va a hacer REM si no tiene una enfermedad de sueño. Y al hacer ese REM, en ese momento usted va a almacenar que en esa calle que usted pasó hay un cráter, porque eso es supervivencia. Entonces usted el día siguiente o la semana siguiente o el mes siguiente, usted pasa por esa calle, su cerebro automáticamente le va a decir, cuidado. Entonces, por eso es importantísimo el sueño REM, porque tiene que ver con memoria, consolidación de memoria. Okay. ¿Cuántas veces nos vamos al mismo agujero? Bueno, depende. En mi caso particular, casi que todas las mismas veces. Entonces pero, no está haciendo claro. REM.
Bueno, eso es que vamos a hacer esa asociación. No, porque, bueno, dicen todos, solo el ser humano se golpea con la misma piedra. Probablemente porque esa noche que debió de haber creado la memoria para que no se fuera a golpear con esa misma piedra, durmió mal. Correcto, pero ¿qué sucede? Usted pasa una, la segunda, la tercera. A veces nos tarda hasta 5 veces y usted ya a la quinta o a la segunda o la tercera, usted ya no Sí. aquí, pero usted se fue más de una. Sí. Entonces, ese es otro dato que usted puede implementar para ver si usted duerme bien. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos enfermedades de sueño, tenemos ciertas gravedades. Yo ya sé, cuando comienzo a hacer el estudio del sueño y el paciente comienza a hacer REM, es que está grave. Porque el sueño es tan maravilloso, el cerebro, él no le importa hacer N1, N2, N3. Él entra directo a REM porque necesita sobrevivir. Si usted no consolida su memoria, si usted no aprende todo lo que necesitó en su día anterior, al día siguiente usted se va a levantar como aquella película de Adam Sandler de que se le perdía la memoria. Todas las mañanas amanecía con que nunca hubiera pasado nada. Es correcto. Entonces, Sí. si usted no hace REM, literalmente usted va a llegar al trabajo y ¿cómo se prende la computadora? ¿Y cuál es la dosis de acetaminofén? Entonces, incapacidad de poder crear nueva memoria. Es correcto. Ya. Y hay otra enfermedad. Esas son enfermedades neurológicas, que son las narcolepsias o las hipersonolencias. Sí. Que la característica que tienen es que ellos hacen sueño REM instantáneo. Ellos duermen y entran a REM en menos de 15 minutos. El REM tarda 90 minutos. Normal. Ok. Normal. Y las personas que tienen narcolepsia, el REM de ellos es a los 5 minutos. Para llegar, me tarda 90 En nosotros tardamos 90. en llegar a REM. Sí, nosotros necesitamos N1, Sí. N2, N3, Sí. regresamos a N2 y luego hacemos REM. Ok. El paciente con narcolepsia, él... Casi que instantáneo. Correcto. Otra peculiaridad, si usted hace siestas y usted sueña, significa que tiene un problema de sueño. Ahora, ¿cómo saber si sueño o no sueño? Porque la idea que siempre he tenido es que siempre uno sueña. O sea, creo, de experiencias del día o que están ahí y uno sueña o no sueña. Ahora, la pregunta es si me acuerdo o no me acuerdo. Pero usted sueña. Yo no sé, o sea, porque a veces ¿No me se acuerdo, acuerda? a veces me acuerdo y a veces no me Pero es acuerdo. frecuente. Yo normalmente le diría que no. Eso es bueno. Ok. ¿Ha tenido la sensación que ha soñado pero no se recuerda el qué? He tenido la sensación de que Usted- sí, de pronto o tal vez se me olvidan partes del sueño. Se llaman sueños blancos. Ok. Aquella sensación que usted se levanta y usted soñé. Y que uno hace el esfuerzo. Soñé. Ujú. Y usted queda todo el día. Yo estaba soñando algo. Y no logra acordarse de lo que... Eso se llaman sueños blancos. Ok, Ok, soñar es malo. ok, porque no Todos hay... soñamos. Sí, Mm, no, o sea, todos fisiológicamente, normalmente todos tenemos que soñar. sí, Solo que el que recuerda sus sueños o el que sabe que soñó, significa que se despierta. Entonces, para nosotros, soñar significa fragmentación de sueño. Significa que ese paciente no está durmiendo continuo. ok, Porque para que usted me diga, doctora, yo soñé anoche y soñé esto y esto y esto. claro. O soñé, no sé qué soñé, pero yo estaba soñando, doctora. Usted se despertó en el sueño REM. Si usted me pregunta a mí, ¿soñó? No soñé. Sueño una vez a las cansadas. Claro, Porque me despierto. Pero eso es normal. O sea, que usted me diga, Claro. sueño una vez a las cansadas, eso es normal. Pero si usted me dice, doctora, yo 3 veces a la semana yo sueño, doctora. Significa que usted se despierta constantemente. eso es lo que hace que yo me acuerde, que hubo una Que sepa. fragmentación. Es correcto. Ya, que Eso hubo es una fragmentación fragmentación. de sueño. Soñar es malo. O sea, recordar Recordar que soñé, o saber. sí. Porque todos soñamos. Pero lo malo es saber que lo estaba haciendo. Sí. Ahora, generalmente, yo creo que va un poco más profundo en cuanto a psicológico, pero creo que va relacionado con el impacto que tuvo esa vivencia que me hizo recordar. Entonces, creo que por ahí va el camino, pero... Eso es muy frecuente en niños. Sí, Algo que también le digo a mis pacientes, nuestros sueños o nuestra noche es el reflejo de nuestro día a día.
Si usted tiene un día estresante, si usted tiene un mal día, Sí. lo que sea, tiene varias opciones. O no duerme, o se despierta múltiples veces, soñando, Claro. o se despierta y no se vuelve a dormir. Tipo, se durmió 2 horas, se despertó y no durmió más. Entonces, nuestro sueño es el reflejo de nuestro día a día. Por eso es que no existe una pastilla para ayudarle en la noche si su problema está de día. El secreto de los problemas de sueño no es tratar su sueño, excepto que usted tenga una enfermedad primaria del sueño, Sí. sino que es tratar su día a día. Eso es bien observable en niños. Si usted los pone a ver una película de terror, el niño se levanta con terror nocturno. Sí. También Claro. nos pasa a nosotros, solo que tenemos un poquito, son similitudes, diferencias. Algo también importante que le quiero comentar, estoy teniendo una pandemia, estamos teniendo, no solamente aquí en Honduras, pero sí mis colegas, de insomnio infantil. Es una cosa terrible. Tenemos insomnio en niños también. Eso como resultado diría, si lo pudiéramos asociar con algo, a esa exposición a una pantalla, por ejemplo. Tiene que ver muchas cosas. Sí. Y la principal causa del insomnio en los niños son los papás. La segunda causa son los papás y la tercera causa son los papás. Ok. Y ese es porque demasiada demanda hacia Primero, no ponemos límites. Sí. Segundo, nosotros trabajamos tarde, regresamos a la casa a las 8 de la noche, queremos jugar con nuestros hijos porque se fueron temprano al colegio. Sí. Y los niños a las 7 deben de estar durmiendo, pero egoístamente yo quiero hablar con él, cómo te fue. Entonces viene y lo llevan al cuarto, nosotros nos acostamos a las 10 de la noche y el niño igual comienza a agarrar nuestra rutina, cuando son hábitos totalmente diferentes. Pero lo más importante del insomnio en niños es que no es como el adulto. El insomnio en niños no es la misma clínica que nosotros cuando tenemos insomnio. El insomnio en niños es hiperreactividad. Es aquel niño que no para. Que el papá dice, doctora, ya no lo aguanto. Como que le doy chocolate en cascada. Sí. La manifestación del insomnio en los niños es una hiperreactividad. Déficit de atención, el profesor como que tiene tachuelas, no lo logro tener en la silla. Sí. Negación, es un niño no. Un diagnóstico que nosotros hacemos es la hiperreactividad. Siempre cuando los neuropedias hacen diagnósticos de trastornos de hiperreactividad, siempre tienen que mandar a una evaluación de sueño porque están asociados. Y eso es una parte. ¿Cuál es la comorbilidad que viene de la mano con el insomnio en los niños? Son los estados psicoafectivos. Estamos teniendo mucha depresión. Claro. Y estamos teniendo mucha ansiedad. Yo atiendo diariamente unos mínimo 3 niños o adolescentes Sí. con problemas de sueño que son enviados por su psiquiatra porque tienen sus estados emocionales muy activos y tienen sus problemas de sueño. Entonces, por eso es que estamos teniendo tantas enfermedades psiquiátricas. Ok. ¿Conviene en realidad que todo el mundo pase por algún proceso de estudiarse? Porque puede ser que no para todos sea el extremo del manifiesto que, mira, no duermo y estoy pasándola muy mal, pero no necesariamente todo el mundo llega al insomnio, sino que hay tal vez como el término prediabético, estoy antes de llegar ahí. Entonces, ¿a quién convendría o qué busco en realidad para decir, mira, conviene porque no estás durmiendo bien? Por ejemplo, roncadores. Sí. Todos los roncadores deberían de pasar por una evaluación, porque el ronco está asociado con la apnea del sueño. Si usted agarra a 10 de sus amigos y les pregunta a esos 10 cuántos roncan, probablemente 8 roncan. Es una enfermedad muy común porque las causas son multifactoriales. Sí. ¿Qué es la enfermedad asociada con el ronco? La apnea del sueño. Tenemos diferentes tipos y tenemos diferentes grados. La apnea del sueño es una enfermedad de salud pública, porque la apnea del sueño no solamente le afecta a usted, el que la padece, sino que nos afecta a la sociedad. Si usted tiene apnea del sueño, usted tiene un mayor riesgo de tener hipertensión a corta edad.
Yo tengo pacientes de 29 años diagnosticados con hipertensión. Incluso tengo una experiencia familiar. Yo tengo un primo que él es militar. Sí. Le diagnosticaron la hipertensión a los 27 años. Le hicieron todos los estudios X. Y cuando yo recientemente regresé al país, yo lo vi y él con un antihipertensivo, segundo antihipertensivo, tercer antihipertensivo. El problema que él estaba teniendo era que al hacer las pruebas físicas, él no lo dejaban realizar las pruebas físicas porque le salía la presión alta. Claro. Y él estaba desesperado porque perdía toda su carrera. Cuando yo recién llego, lo diagnostico con una apnea severísima. Lo mando para los médicos que lo estaban. Y no es que todo el mundo ronca. Ese no es tu problema. Y como dicen que la familia... Claro. Él, al ver, ya estaba con 5 antihipertensivos. Él, al ver que nadie le daba solución, entonces él regresa conmigo, lo trato, está con un antihipertensivo, logró hacer sus pruebas físicas. Entonces, es una persona de 32 años, sí, diagnosticado con hipertensión a los 27. Gracias a Dios que a pesar de su hipertensión, por su actividad física no le ha dado un derrame o no le ha dado un infarto, porque eso es lo que nos ganamos. Sí. Entonces, imagínese una persona que la causa de su presión sea su ronquido. Usted va a evitar usar tantas pastillas. Económicamente eso es dinero. Sí. Va a evitar que usted desarrolle prediabetes. Estamos teniendo una pandemia de prediabetes. Porque el cortisol tiene que ver con sueño, que tiene que ver con la resistencia a la insulina. Sí. Va a evitar que usted le dé un derrame cerebral, un derrame cardíaco. Si a usted le da un derrame, usted no va a ir a una emergencia. Probablemente va a parar en UCI. Va a gastar millones el Estado. Claro. Si usted no tiene... Y va a quedar con medicamentos de por vida. Eso es una parte. Si usted tiene problemas de sueño, si usted ronca, usted va... Imagínese que usted es camionero y usted se duerme manejando. Usted se puede matar puede matar a las otras personas. Claro. Y se atraviesa en todas las cejas 5. Usted tiene todo el tráfico que viene y que va. Económicamente, esas son pérdidas billonarias, porque usted va a tener barcos que están esperando cargamento de un lado y cargamento del otro lado. Por eso es que en Estados Unidos ellos invierten mucho en sueño, porque comenzaron a identificar las pérdidas que producía que una persona roncara. Un simple ronco que es normal. Sí. Produce pérdidas. Bueno, se supone que... claro. Porque la gente es normal. Sí. Usted le pregunta, pero doctora, sí, todo el sí. mundo ronca. Usted va a tratar a todo Honduras. Sí. En realidad, tenemos nuestro fenotipo. Somos roncadores. Tenemos condiciones genéticas y condiciones ambientales. Entonces, por eso es que es muy común. Si su papá ronca, usted ya tiene un componente. Sí. Si le gusta el chile, usted ya tiene otro componente, ya tiene otro factor de riesgo. Si usted fumó o fuma, otro factor. Si toma o tomó, es otro factor. Si todo lo que produzca una alteración en este músculo, usted va a roncar. Si usted entró en la menopausia por la falta de los estrógenos, usted se vuelve roncadora. Así usted nunca roncó. Sí. Entonces, esa enfermedad particularmente, un ronco leve, el ronquidito, doctora, el ronquidito es normal, doctora. Sí. Significa que estoy descansando, me dicen los pacientes. Le produce problemas a usted y nos produce problemas a la sociedad. Claro. Porque si nosotros hacemos un análisis, que yo no soy economista, pero los economistas pagan, esas son pérdidas millonarias que se pueden tratándole el ronquidito. Interesante. Y fuera del ronquido, ¿alguna otra cosa que pudiéramos identificar como son signos importantes de que pudieras tener alguna alteración? Y al final yo entiendo, lo que me trata de transmitir es que ese va a afectar mi sueño REM, digamos, o sueño reparador, el que yo ronque. O sea, nunca voy a llegar a la fase o cuál es el efecto sobre el sueño en aquellos pacientes que roncan. El paciente que ronca, él va a estar con sueño siempre. No hay un descanso real. No hay un descanso real. Entonces, sí, es aquel paciente que en cualquier momento la verdad tenemos fenotipos. Sí.
La gente cree que los roncadores o los que tienen apnea, que apnea es dejar de respirar cuando dormimos. Claro. Las personas que tienen apnea piensan que solo son los gorditos. Sí, Yo tengo apnea. Soy un poquito gordita, pero tengo apnea. sí, Y no tengo sobrepeso. claro. Entonces, yo tengo personas, incluso tengo colegas, que una pluma creo que pesan más que ellos y tienen una apnea terrible. Entonces, eso es un estigma totalmente equivocado que nosotros tenemos. No, es que la apnea solo es para los gordos. En realidad, las personas con sobrepeso ya sabemos que sí van a tener un poquito más de prevalencia de apnea. Lo interesante es investigar a los delgados, Claro. porque esos tienen unas catástrofes. Tenemos enfermedades que son del sueño REM y del sueño no REM, por ejemplo, las parasomnias. Otra enfermedad que es muy frecuente es el bruxismo. Los que muerden y los que... Los que apretan Aprieta los o los dientes. que rechinan. Yo tengo un paciente que él se me despertaba 85 veces por hora porque apretaba los dientes. Solo que el problema del bruxismo es que hay personas que hacen ruido y hay personas que no hacen ruido. Y que van al odontólogo y el odontólogo le dice, no, usted no tiene bruxismo porque no hay desgaste. Claro. Pero es un bruxismo tónico. Y eso hace que usted se despierte. Y el paciente, la queja es, doctora, yo duermo pero no descanso. Sí. Me siento fatigado. Tenemos otras enfermedades que son los movimientos de piernas cuando el paciente duerme, que son enfermedades neurológicas. Las parasomnias. Son innúmero de enfermedades propias del sueño. Claro. Y eso quien nos da es la clínica. Es la clínica. ¿Cuál es la pregunta inicial de que quién debe de estudiarse el sueño? En realidad, el sueño debería ser, los estudios de sueño o ir a una evaluación de sueño debería ser algo como preventivo. Como cuando nos hacemos exámenes anuales. Sí. Sería interesante hacer una visita para ver la calidad de mi sueño, qué, y usted ya, por lo menos, vaya, lo que le comentábamos al inicio, las personas que hacen actividad física o los deportistas, son personas que constantemente se les está haciendo análisis de sueño, porque eso tiene que ver con rendimiento. ¿Y cuál es la excusa que nosotros tenemos? Es que ya estoy viejo. Es que este cuerpo ya no es de los 20. Sí. Y tenemos ejemplos de jugadores internacionales que tienen cierta edad y juegan mucho mejor que los de 20. Claro. Entonces, la peor excusa que nosotros podemos decir es que, doctor, es que me siento cansado, pero es que ya tengo 40, doctor. Claro. Yo tengo pacientes de 95 años que hacen mejor actividad física que mi persona. Porque tienen buen sueño. Porque tienen buen sueño. Es correcto. Sí. Bueno, creo que el impulso debería de ir en esa dirección. De pronto pudiéramos estar previniendo un montón de otros problemas si identificamos una mejor calidad de lo que estamos haciendo mientras dormimos. ¿Alguna última recomendación? O sea, de pronto para poder decir, para que tengas una mejor calidad de sueño, este tip te va a servir o que sirva como punto de partida. Algo que creo que el 90% de nuestra sociedad, lo que usted come, el televisor. Sacar el televisor del cuarto. Yo sé que les duele. Sí, no es fácil. No va a ser una tarea fácil. No, pero yo creo que va a mejorar no solo la calidad del sueño, sino de pronto inclusive relación de pareja, y nos puede crear nuevos hábitos mucho más agradables, como aprender lectura y antes de acostarse leer un libro. No en la cama. Bueno, sí es cierto, vamos a tener que poner un sofá al lado para leer el libro y después pasar. Magnífico. El simple hecho de sacar el televisor va a evitar que usted haga consulta conmigo. Sí. Usted se va a economizar una Claro. consulta conmigo. Y los que nos están asistiendo. Claro. ¿Por qué? Al usted sacar el televisor de su cuarto, usted deja de dar ese estímulo negativo. Lo que nosotros hacemos ante las personas que tienen problemas de sueño es entrenar ese cerebro para que se vaya adecuando a dormir. Sí. Llega un punto que mis pacientes nunca han dormido de día y solo se sientan en la cama y les da sueño. Es un comando. Claro. El cerebro asocia que la cama es solo para dormir. Sí. Entonces pueden ser las 9 de la mañana, el paciente
después de tener aquellos problemas graves de sueño, el paciente llega a mí con su doctora, estoy durmiendo de día, doctora. Nunca he hecho esto. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque su cerebro está condicionado a aquello. Entonces, ¿qué sucede cuando usted tiene el televisor? Es un hábito. Usted tiene un día muy cansado y usted dice, ¿cómo quiero dormir? Hoy sí voy a dormir toda la noche. Usted llega con aquel sueño que tipo, llega casi con los ojos cerrados, llegó a la cama y ¡puf! Doctora, esa cama la odio. Me quitó el sueño, doctora. Es una cosa, pero ¿qué? Su cerebro está esperando el televisor. Que acompaña a la cama, entonces. Es correcto. Exacto. Entonces, se le quita el sueño porque la cama no la tiene entrenada para dormir, sino que la tiene entrenada primero el televisor. Sí. Exacto. Tenemos otro condicionamiento, que son personas que duermen con el televisor encendido. Eso sí está difícil, pero bueno. No, seguro lo existen. Se les apaga el tele. Claro, se despiertan. Necesitan la bulla. Ese dicen ellos el arrullo. Ese es lo que los mantiene arrullados. Doctora Villatoro, muy agradecido por haber compartido ese tiempo con nosotros. Mucho todavía creo que hablar con respecto al sueño. Vamos a tener que planificar otra sesión para poder seguir expandiéndonos un poquito más. De nuevo, muy agradecido porque nos haya acompañado. Y a todos ustedes que están con nosotros y escuchándonos, los invito a que nos sigan escuchando y hasta la próxima. Gracias, doctor. Un placer estar aquí y espero los comentarios de sus seguidores y podemos responderles sus dudas. Estupendo. Hasta la próxima.